Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando. Hemos leído en Palabras de Vida del Gran Maestro, vamos a volver a releer la página 99, párrafo número 1 de Palabras de Vida del Gran Maestro. El párrafo 1, la segunda parte, dice: ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz y el Evangelio su fragante flor y fruto. Y hemos leído en la página 22 el párrafo número 2 dice: presentad la verdad tal cual es en Jesús. Aclarad los requisitos de la ley y del Evangelio. O sea, ¿vamos a presentar la ley solo? No. ¿Con qué debemos presentar? Debemos presentar la ley con el Evangelio. Hemos visto la ley con una parte que son sus requerimientos para ser requerimientos de la ley para ser aceptados. De una parte. Del otro lado tenemos la condenación de la ley. Y hemos visto que la ley no solamente nos condena por los actos, sino miradas, intenciones y finalmente el estado de ser. Pero tenemos la otra parte de la ley que dice que en Isaías 59 que el pecado que ha hecho una separación entre Dios y el hombre. Muy bien, eso es lo que dice la ley. Dice, debemos presentar la ley y el Evangelio. Queremos saber el Evangelio acerca de quién trata. Vamos a leer 2 párrafos del comentario bíblico. La página 349, para que no pongamos nuestros propios pensamientos. Porque muchos cuando hablan del Evangelio, ¿qué dicen? Dice, la ley es lo que yo voy y hablo de la palabra de casa en casa, ¿no? Está diciendo que ese es Evangelio. Entonces, para que nosotros no pongamos nuestras propias conclusiones, vamos a ir a lo que está escrito. Comentario bíblico 7a, página 349, columna número 1, párrafo 2. En Cristo se reúne toda la gloria del Padre. En Él está la plenitud de la deidad corporalmente. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su persona. La gloria de los atributos de Dios se expresa en el carácter de Cristo. El Evangelio es glorioso porque está constituido de la justicia de Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo desplegado y Cristo es el Evangelio encarnado. Entonces, ¿el Evangelio qué es? Es Cristo. Es la vida de Cristo como hombre. Es la vida de Cristo como hombre. Vamos a dar lectura en el mismo comentario bíblico, en la página 335, el párrafo, la columna 1, párrafo 1. 335, columna 1, párrafo 1. Cristo colgando de la cruz era el Evangelio. Cristo colgando de la cruz era el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer lo que está escrito. Vamos a leer en el libro Mensajes Selectos 1, Mensajes Selectos 1, en la página 293.
que esta mañana hemos leído, pero que lo vamos a volver a leer. Dice, Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. En la eternidad, ¿qué se determinó? Que la divinidad de Cristo se revestiría de humanidad. Me preparaste cuerpo, dijo Cristo, pero no vino en forma humana hasta que hubo expirado la plenitud del tiempo. ¿Cristo iba a tomar la naturaleza humana antes de que llegue el tiempo? No. ¿Qué hemos leído en el deseado de todas las gentes? En la página 23 del libro Deseado de todas las gentes, la página 23, el párrafo número 3, la última parte, dice, así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir, y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Y cuando llegó la hora del cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Cristo? Vamos a dar lectura al libro Mensajes Selectos 1, página 265. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Cristo? Dice, voy a leer la página 265, párrafo 1. Antes de que se establecieran los fundamentos del mundo, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el redentor de la raza humana si pecaba Adán. Adán cayó y aquel que era participante de la gloria del Padre, antes que el mundo fuese, puso a un lado su manto real y su corona regia, y descendió de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén para que pudiera redimir a los seres humanos caídos, pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. Vamos a decir así, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, vamos a poner aquí vamos a poner Gálatas capítulo 4, el verso número 4. Vamos a dar lectura al libro de Gálatas. Gálatas 4:4. Versión antigua. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hemos leído en Mensajes Selectos 1, en la página 293, que Cristo no podía venir hasta que se expire el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Cristo? Cuando llegó el tiempo en que Cristo debía de venir y revestir su divinidad con humanidad, ¿qué hizo? Dice,
puso a un lado su manto real y su regia corona, y descendió de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén, para que pudiera redimir a los seres humanos caídos. ¿Qué hizo cuando llegó el cumplimiento del tiempo? Puso a un lado, ¿qué cosa? Su manto real, su regia corona, y descendió de su elevada autoridad. ¿Y qué hizo? Revistió su divinidad con humanidad. Muy bien. También vamos a dar lectura a la página 261 del mismo libro Mensajes Selectos 1. El párrafo número 3. En las cortes celestiales, Cristo había sabido que llegaría el tiempo cuando debería hacer frente al poder de Satanás y debía vencerlo. Si la raza humana había de ser salvada alguna vez de su dominio. Cuando llegó ese tiempo, el Hijo de Dios depuso su corona real, su manto regio, y revistiendo su divinidad con humanidad, vino a la tierra para hacer frente al príncipe del mal y para vencerlo. Cristo tomó la humanidad antes de que expire el cumplimiento del tiempo. No. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Cristo? Dice aquí, depuso su corona real y su manto regio, y revistiendo su divinidad con humanidad vino a la tierra para hacer frente al príncipe del mal y para vencerlo. Vamos a dar lectura también a la página 337. Vamos a dar lectura a la página 337 del libro Mensajes Selectos 1, en el párrafo número 2. Satanás se regocijó cuando Jesús dejó el cielo, abandonando allí su poder y su gloria. Pensó que el Hijo de Dios quedaba colocado en su poder. Había tenido un éxito tan fácil en la tentación de la santa pareja en el Edén que él esperó que podría vencer al Hijo de Dios con su astucia y poder satánicos. Así salvaría su vida y su reino. ¿Qué dijo Satanás cuando llegó el cumplimiento del tiempo? Se alegró mucho de que Cristo descienda, deje su poder, su gloria a un lado y venga a este mundo. Y él dijo, yo lo voy a vencer. Lo vencí tan fácil a Adán que este también va a ser vencido. Vamos a dar lectura una vez más a Mensajes Selectos 1, la página 377, párrafo número 3. Jesús era la majestad del cielo, el amado comandante de los ángeles, quienes se complacían en hacer la voluntad de él. Era uno con Dios en el seno del Padre, y sin embargo, no pensó que era algo deseable ser igual a Dios mientras el hombre estuviera perdido en el pecado y la desgracia. Descendió de su trono, dejó su corona y cetros reales y revistió su divinidad con humanidad. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz para que el hombre pudiera ser exaltado a un sitial con Cristo en su trono. Mientras no llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo, como Dios que era, dice aquí, sin embargo, no pensó que era algo deseable ser igual a Dios
mientras el hombre estuviera perdido en el pecado y la desgracia. Descendió de su trono, dejó la corona y el cetro reales. ¿Qué tres cosas hizo Cristo? Levantarse de su trono y dejar su trono, dejar su corona real y su manto regio, y revestir su divinidad con humanidad. Eso lo hizo cuando llegó, ¿qué? El cumplimiento del tiempo. ¿Qué iba a hacer? Revestir su divinidad con humanidad. ¿Cuándo se había tomado esa decisión? En las edades eternas. Se había tomado esa decisión en las edades eternas. Muy bien. Ahora, ¿a qué tenía que venir Cristo? Es importante que entendamos. ¿A qué tenía que venir Cristo? Satanás, cuando consiguió la caída del hombre Adán, él dijo que el hombre que Dios había creado era incapaz de obedecer la ley de Dios y que por eso él planteaba ¿qué cosa? La abrogación de la ley. Vamos a dar lectura a la página 297, párrafo número 1 de Mensajes Selectos 1. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre tal como Dios lo creó unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. ¿Para qué Cristo tomó la naturaleza humana? ¿Para qué revistió su divinidad con humanidad? Para demostrar que el hombre Adán, tal como salió de la mano de Dios, estaba capacitado, totalmente capacitado para obedecer la ley de Dios. Porque ¿qué dijo Satanás? Satanás dijo que el hombre, voy a decir así, Satanás no dice, vamos a poner aquí, digamos que aquí la creación de Adán, Génesis capítulo 1, 26 y 27. Y vamos a decir, el hombre Adán, por un tiempo, el hombre Adán estaba cumpliendo con la obediencia perfecta. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 26, el párrafo 0, dice así. Vamos a leer, porque esto es importante que podamos entender. Patriarcas y Profetas, la página 26, el párrafo 0, hablando de Adán, dice: era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. ¿Qué está haciendo Adán antes de caer en el pecado? Está teniendo obediencia perfecta. ¿Qué le faltaba a este hombre? Alcanzar la condición de ¿qué? Aquí vamos a anotar. Romanos 2:13 nos demanda ¿qué cosa? Obediencia perfecta y perpetua. Aquí nos demanda un carácter perfecto y aquí nos demanda que seamos santos y aquí nos demanda que tengamos una vida justa. Adán, antes de caer en el pecado, ¿está o no está cumpliendo esta condición? ¿Pero qué le faltaba? Le faltaba que su obediencia sea perpetua. Le faltaba que su obediencia sea perpetua. ¿Qué está teniendo?
obediencia perfecta. Y el tentador va a procurar la caída del hombre Adán. Génesis capítulo 3, de los versos 1 al 6. La caída de Adán. Cuando el hombre Adán cae en el pecado, vamos a leer Mensajes Selectos 1, página 295, párrafo número 1. Después de la caída del hombre, Satanás declaró que los seres humanos habían demostrado ser incapaces de guardar la ley de Dios y procuró arrastrar consigo al universo en esa creencia. Las palabras de Satanás parecían ser verdaderas y Cristo vino para desenmascarar al engañador. ¿Qué dijo Satanás? Ya cuando cayó el hombre, ¿qué dijo? El hombre Adán ha demostrado ¿qué cosa? Ser incapaz de qué. Cuando ya ha caído en el pecado, ¿qué dice Satanás? El hombre ha demostrado ser incapaz de obedecer la ley de Dios. Ahora, ¿a qué va a venir Cristo? ¿A qué va a venir Cristo? Satanás no dice, vamos a entender esto, hermanos, que Satanás no dice que este hombre Adán, tal como salió de la mano de Dios, sí estaba capacitado para obedecer la ley de Dios. ¿Satanás dice eso? No dice. ¿Qué dice Satanás? Que después de que el hombre ha caído, cuando ya ha conseguido la caída del hombre, él dice, este hombre ha demostrado ser incapaz de obedecer la ley de Dios. En realidad, el hombre Adán, después de caer en el pecado, es incapaz de obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque de santo pasó a ser depravado. ¿Y la ley qué hace? ¿Lo acepta? No lo acepta. La ley lo rechaza. Y la ley lo condena y él está separado de Dios. ¿Para qué Cristo revistió su humanidad, su divinidad con humanidad? Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. ¿Para qué Cristo tomó la naturaleza humana? Para mostrar que este hombre que así, Adán, tal como salió de la mano de Dios, estaba completamente capacitado ¿para qué? Para obedecer la ley de Dios ¿cómo? Perfecta y perpetua. Cuando Adán salió de la mano de Dios, hemos leído que era santo y vamos a leer algo más que es importante que entendamos. En la página 30 del libro Patriarcas y Profetas, el párrafo 2 dice, Dios lo hizo al hombre recto, con nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, antes de caer en el pecado. ¿Tenía alguna inclinación a hacer el mal? Ninguna inclinación a hacer el mal. Dice, sin inclinación hacia lo malo. Pero ¿qué pasó cuando el hombre Adán cayó en el pecado? Vamos a leer. Comentario bíblico 7a. Página 246. Comentario bíblico 7a, página 246. Columna número 2, párrafo número 4.
Dice, el primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo hemos sido engendrados? Con tendencias inherentes a la desobediencia. ¿Por qué somos desobedientes? Porque cuando Adán cayó en el pecado, su naturaleza se depravó y su tendencia ahora ya no es hacer el bien, sino hacer el mal. Por eso, ¿qué dijo Dios antes del diluvio? Vamos a leer qué dijo Dios antes del diluvio. Génesis capítulo número 6, el verso número 5, Génesis 6, 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué dijo el Señor? Que todo designio de los hombres era ¿qué cosa? De continuo solamente al mal. Entonces, ¿cuál es nuestra inclinación, hermanos? Es importante que entendamos esto. Nuestra inclinación es de continuo a la desobediencia. Hemos nacido con tendencias inherentes ¿a qué? A la desobediencia. Tenemos que ver, para ver contraste. Aquí, ¿qué vamos a hablar del hombre Adán? Comentario bíblico 246, columna 2, hemos dicho párrafo número 4. Y Génesis capítulo 6, el verso 5. Con tendencias inherentes ¿a qué? A la desobediencia. Tenemos que aprender. Nuestra inclinación no es hacer el bien, sino hacer el mal. Entonces ahora, ¿a qué ha venido Cristo? ¿Para qué Él va a revestir su divinidad con humanidad? Para demostrar que este hombre, tal como salió de la mano de Dios, estaba capacitado ¿para qué? Para obedecer la ley de Dios perfecta y perpetuamente. Y antes de desarrollar lo que es de la humanidad de Cristo, vamos a leer un párrafo más que está en el Conflicto de los Siglos, la página 586, el párrafo 1, la parte media. 586, párrafo 1. Dice, Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron la ley de Dios. Y esto constituía un testimonio permanente contra el aserto que Satanás había hecho en el cielo de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. ¿Qué dice? Que Adán y Eva, ¿qué fueron? De aquí hasta aquí, ¿qué fueron? Perfectamente felices mientras que obedecieron la ley de Dios. Entonces, ¿Cristo a qué va a venir? ¿Para qué va a revestir su divinidad con humanidad? No para demostrar que el hombre caído sea capaz de ¿qué? De obedecer y cumplir con todos estos requerimientos. Ya, no es así. Tenemos que entender eso. Muy bien. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Cómo es Cristo? Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Qué tiene que ser Cristo? Tiene que ser súbdito a la ley. ¿Cómo qué? Como hombre. ¿Cómo qué va a ser súbdito a la ley? Como hombre. Vamos a leer. Es importante que entendamos que es como hombre, no es como Dios. ¿Y por qué no como Dios? Vamos a leer. Comentario bíblico 7a, página 346, columna número 2, párrafo número 3. El Hijo de Dios vino voluntariamente para llevar a cabo la obra de la expiación. No había un yugo obligatorio sobre él, pues era independiente de toda ley y estaba sobre ella. Como Dios que es Cristo, Él, como Dios, está sobre la ley. ¿Por qué está sobre la ley? Porque Él es el dador de la ley. ¿Por qué Cristo como Dios está sobre la ley? Porque Él es el dador de la ley. ¿Qué es la ley? Es la expresión del carácter de Cristo como Dios. ¿Qué es la ley? Es una expresión de su naturaleza santa de Él como Dios. Como Dios que era, ¿estaba obligado a obedecer la ley de Dios? No. Él está sobre la ley. Para entender, ¿qué son los papás y las mamás sobre sus hijos? Son ley. Cuando un padre le dice a su hijo, haz esto, no es para que el hijo haga, sino para que su hijo haga. ¿El papá qué es? Es ley. ¿Y su hijo qué es? Su hijo es su súbdito. ¿Qué tiene que hacer el súbdito? Obedecer la ley de quién? De su padre que es la ley. Entonces Cristo como Dios que era, es el dador de la ley. Y Él como Dios estaba sobre la ley. Entonces, para que Él pueda obedecer la ley de Dios, ¿qué tenía que hacer Él? Revestir su divinidad ¿con qué? Con humanidad. Y como hombre, ¿qué tenía que hacer? Colocarse bajo el deber de obedecer la ley de Dios. Por eso Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. ¿Y cómo vino Él? Vino voluntariamente. Hemos leído en el comentario bíblico, en la página 346, columna 2, párrafo 3, que Cristo vino como voluntariamente. A Él nadie le estaba obligando a venir. Vamos a leer 2 párrafos más. Mensajes Selectos 1, página 362, párrafo 2. Mensajes Selectos 1, página 362, párrafo número 2. Para salvar a la raza humana de la muerte eterna, el Hijo de Dios se ofreció como voluntario para llevar el castigo de la desobediencia. ¿Alguien le obligó a Él? No. ¿Qué dice aquí? El Hijo de Dios se ofreció como voluntario para llevar el castigo de la
desobediencia. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a decir? ¿Que él vino como obligado? No. Una vez más, vamos a leer comentario bíblico 7a, página 244, columna 1, párrafo 2. Cristo ascendió al cielo con una naturaleza humana santificada y santa. Llevó esta naturaleza consigo a las cortes celestiales y la llevará por los siglos eternos. La misma página 244, párrafo número 2, dice: Cristo ascendió al cielo como hombre. Como hombre es el sustituto y la garantía de la humanidad. Como hombre vive para interceder por nosotros. Está preparando un lugar para todos los que le aman. Como hombre vendrá otra vez con poder y gloria para recoger a los suyos. Para poder obedecer la ley de Dios, ¿qué hizo Cristo? Revistió su divinidad con humanidad. Página 246 del comentario bíblico, columna 2, párrafo número 3. Cristo no había cambiado su divinidad por humanidad, sino que revistió su divinidad con humanidad. ¿Qué hizo Cristo? Revistió su divinidad con humanidad. Revistió su divinidad con humanidad. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice en Palabras de Vida? Ningún hombre puede presentar correctamente la ley sin qué, sin el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar el Evangelio. Ya hemos visto que el Evangelio trata acerca de quién. ¿De Cristo como Dios? No. Trata de Cristo como hombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la vida de Cristo con la ley. Punto número 1. Vamos a poner aquí. Punto número 1. ¿Qué demanda la ley? Obediencia perfecta y perpetua. Para que Cristo pueda cumplir con esta condición, Él debía de tener ¿qué cosa? Vamos a leer. Salmo 48 y el cumplimiento del Salmo 48, Hebreos capítulo 10, el verso 5 y 7. Vamos a dar lectura a esos dos versos bíblicos. La palabra del Señor, hablando del Señor Jesús proféticamente, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué debía de tener Cristo? La ley de Dios, ¿dónde? Escrita en su mente, en su corazón. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, el verso 5 y 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste fuerte. 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué decía el Salmo 48? Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué dice en el Salmo, en Hebreos 10? Por lo cual, entrando en el mundo, cuando dice entrando en el mundo, es Gálatas 4:4. Entrando en el mundo. Y el momento que va a ser creado su naturaleza humana, ¿qué debía de tener? La ley de Dios escrita en su mente, en su corazón. Pero además de eso, ¿qué tiene que tener? ¿Qué debe tener? Debe tener capacidad para amar. Juan capítulo 13:1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Muy bien. Entonces, desde el momento en que Cristo
es engendrado, ¿qué está teniendo? Está teniendo condiciones para poder cumplir con la obediencia perfecta y perpetua. Número 2. Carácter perfecto. Carácter perfecto. Cuando el Señor Jesús fue creado, porque esto es importante entender, que Cristo, ¿qué es? También es un ser creado. ¿Quién creó la naturaleza humana de Cristo? El Espíritu Santo. Vamos a leer Lucas capítulo 1, 35 junto con Mateo capítulo 1. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mateo capítulo 1. Cuando José quiso dejarle a María, vamos a leer Mateo 1 del verso 18 al 20, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién creó la naturaleza humana de Cristo? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo creó la naturaleza humana, ¿cómo le va a crear en carácter? En carácter tiene que ser perfecto. ¿Qué debe tener? ¿Qué debe tener? En su carácter debe tener justicia y misericordia. Debe tener justicia y misericordia. Aquí vamos a notar Juan capítulo 8, del verso 3 al verso número 11. Pero vamos a decir así, que el momento en que Cristo, que el Espíritu Santo está creando la naturaleza humana, le está creando con un carácter perfecto, pero sin desarrollar. Número 3. Del momento en que Cristo fue engendrado, ¿qué dice la Escritura? Vamos a volver a leer Lucas capítulo número 1, el verso número 35. Lucas 1, 35. Dice, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué dice? Por lo cual el santo ser que será llamado, desde el momento en que se engendra la naturaleza humana de Cristo, se lo engendra ¿cómo? Satisfaciendo la demanda de 1 de Pedro 1, 15, 16. Lucas 1, 35. Vamos a leer en el libro Comentario Bíblico 7a, que hemos dicho que aquí Adán fue engendrado con inclinación al mal o sin inclinación a lo malo. Sin inclinación a lo malo. ¿Qué es este? Este es el primer Adán. ¿Qué estamos estudiando aquí? Vamos a poner aquí al segundo Adán. ¿Dónde nos habla en la Biblia del segundo Adán? 1 de Corintios, capítulo 15, el verso número 45. 1 de Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué es Cristo?
segundo Adán. ¿Qué tiene que ser? Sin mancha de pecado. Vamos a leer. Dice en el comentario bíblico 7a, página 246, columna 2, párrafo 4. Sed cuidadoso, sumamente cuidadosos, en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. ¿Qué dice que no debemos hacer? Presentar a Cristo como qué, al segundo Adán como qué, con tendencias al pecado. Página 247, columna 1, párrafo número 1. Hablando de Lucas 1:35, dice así: estas palabras no se refieren a ningún ser humano, excepto al Hijo del Dios infinito. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo es llamado santo ser. ¿Qué dice? Lucas 1:35, ¿está hablando de alguno de nosotros? No. Dice, estas palabras no se refieren a ningún ser humano, excepto al Hijo del Dios infinito. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Tenía que satisfacer la demanda de 1 de Pedro 1:15, 16. Vamos a anotar. Comentario bíblico 246, columna 2, párrafo 4. Muy bien, desde el momento que fue engendrado. Punto número 4. Desde el momento que fue engendrado para que viva una vida justa. Desde el momento que fue engendrado ¿para qué? Para que pueda vivir una vida justa. ¿Por qué va a poder vivir una vida justa? 1, porque tiene la ley de Dios en su mente, en su corazón. 2, porque tiene capacidad para amar. 3, porque él fue engendrado con un carácter perfecto, pero sin desarrollar. Y 4, fue engendrado sin ninguna inclinación a hacer lo malo. ¿Qué hemos leído de nosotros? Que cuando Adán cayó en el pecado, su descendencia nació ¿con qué? Con tendencias inherentes a la desobediencia. Muy bien. Entonces, Cristo fue engendrado, desde el momento que fue engendrado para vivir ¿qué cosa? Una vida justa, así como dice 1 de Pedro 3:18. Aquí es sin desarrollar. Muy bien. Como el asunto tiene que ver con la ley, vamos a decir, la posición legal de Cristo el momento de ser engendrada. Posición legal número 1. Posición legal número 1, porque ¿qué dice Palabras de Vida del Gran Maestro? Dice, ningún hombre puede presentar correctamente la ley sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. Entonces tiene que ver su posición legal. ¿Cuál es la posición legal de Cristo? El momento de ser engendrado.
Ya, la posición legal de Cristo al momento de ser engendrado frente a estos requerimientos de la ley es que Él está aceptado en sí mismo, porque Él tiene todo lo que la ley demanda. Posición legal número 2. Frente a la condenación de la ley. La ley no haya nada que condenar en Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera sido humano pecaminoso, la ley tendría que rechazarlo y condenarlo. ¿Puede condenarlo la ley? No, porque Él fue engendrado sin mancha de pecado y sin inclinación a hacer el mal. Si en su estado de ser Él no tiene ninguna cosa para ser rechazado y para estar bajo condenación, Él no estaba ¿qué? Bajo condenación. ¿Cómo está Cristo del momento de ser engendrado? No bajo condenación. No bajo condenación. Y posición legal número 3. Posición legal número 3. Como Él no tiene pecado, Él ha sido engendrado sin mancha de pecado. Entonces, Isaías 59 puede decirle, ¿tú no tienes libre acceso a Dios? No. ¿Qué tiene Él? Él tiene libre acceso a Dios desde el momento que ha sido engendrado. Vamos a leer Salmo 139, 13 hasta el verso número 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué dice el salmista hablando de Cristo? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Entonces, ¿qué tenía Cristo? Libre acceso a Dios desde el momento en que fue engendrado. Esa es la posición legal de nuestro Señor Jesucristo como hombre.